las entrevistas que hice en la radio, porque Marianne es una amiga que vive en Helsinki. Nos conocemos desde hace muchos años porque las dos estudiamos en el Media Lab en la Universidad de Aalto. Marianne de Koster-Taivalkoski es directora del Centro de Música y Tecnología en la Universidad de las Artes y nos cuenta en esta entrevista cómo fue el pasaje de ser diseñadora y artista a facilitar el trabajo creativo de otros. Ella es una fuente de inspiración, siempre tiene la mente muy abierta y ganas de aprender cosas y de ponerle el cuerpo al aprender. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, buenos días. Estoy Marianne de Koster-Taivalkoski y trabajo en el campo del arte sonoro, de la música y de la tecnología. Muy bien, entonces ahora te vamos a entrevistar. Te voy a entrevistar. ¿Qué te hizo venir a Finlandia, Marianne? Yo creo que el amor de una parte y la curiosidad de encontrar una cultura de que yo no sabía nada y que descubrí en unos años. Entonces yo llegué hace, ¿qué decimos? ¿De 22 años? No, 28. 28, sí, y yo estuve como adulta, pero todavía un poco bebé, puede ser. Vos llegaste mucho antes que yo. Sí, puede ser, sí, unos años. Yo me acuerdo que yo te admiraba porque hablaba finlandés cuando nosotros todavía... Así, eso me gusta. No. Me gustó mucho aprender. Fue un trabajo muy duro aprender el idioma, pero me gustó muchísimo porque después pude entrar más en la cultura finlandesa. ¿Y qué estudiaste acá? Bueno, acá y allá. Estudié en París, en mi país de origen. Estudié la arte y arte del cinema. ¿Estudiaste cine? Sí, cine por 5 años y me mudé a Finlandia después de la maestría ahí. Y después de 10 años más o menos fui a estudiar en la Escuela de Diseño y de Arte interactivo, trabajo interactivo con el Media Lab, en el Media Lab. Sí, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Y Mariana, tú me enseñaste las primeras palabras de español, en realidad. Sí, eso debe haber sido como hace 20 años, ¿no? Algo así, yo no sé más contar. Porque yo me acuerdo que teníamos un grupito chiquitito en el Media Lab de algunos que querían estudiar español y yo les di clases un tiempo. Sí, en realidad fue eso. Yo tenía un proyecto muy grande con mi esposo, fue de irnos en viaje de adopción y por eso porque estuvimos conectados con contactos de Colombia, desde Finlandia hasta Colombia, por el de adopción, y entonces me faltaba el español todavía. Claro. Y entonces fuiste, tu primer contacto con Latinoamérica fue con Colombia. Sí, realmente fue eso y con ustedes en el Media Lab en realidad, porque ahí había una comunidad de hispanohablantes y con ustedes me sentaba un poco en casa. Y bueno, tenemos algo en común. El país latino, la cultura latina fue para mí, sí, mi segunda casa. Y ahora tenés 2 niños colombianos, ¿no? Sí, están grandotes, pero aquí están, finlandeses. ¿Cuántos tienen tus hijos? 16, sí, pronto 17 y María Cristina tiene ya 12 años. Entonces Andrés está de 17 años y María Cristina 12.
Perfecto. Pero vos esto de la cultura latina también lo seguiste explorando como parte de tu trabajo, ¿no? Porque en algún momento viajaste a México. Sí, eso antes de irme por la adopción de María Cristina, una segunda vez a Colombia, tuvo un trabajo con México. Eso empezó probablemente ya muchos años antes con una exhibición que hicimos en Ars Electrónica en Linz y con el Media Lab. Y ahí había gente de México que estuvieron buscando por obras interactivas. Sí. Y encontraban el trabajo que hizo con el Media Lab y querían trabajar ¿Qué hiciste conmigo. vos? Sí. ¿Y qué hiciste en ese momento? Eso fue un trabajo un poco experimental sobre una instalación sonora interactiva con ambiente de agua acuático, ¿no? Y que funcionaba con el movimiento de la gente, de los visitantes. Me acuerdo que entrabas y era como entrar adentro de una pecera y según cómo vos te movías y se movían los demás, se producía música. Sí, música de agua o, bueno, con sonidos que yo grabé en la natura en muchos lugares. Sí. Y entonces esta obra la querían en México en un museo por los niños y los adultos de experiencias en el Papalote, sí. Que ahora es 7 colores. Se llama así. Se llama, bueno, a la empresa que hace los museos se llama ahora 7 colores. Y todavía trabajo con ellos a veces. Entonces el contacto desde 2008 hasta ahora se quedó y me gustó mucho trabajar con gente muy profesional ahí y muy conectada con la experiencia por los visitores. Querían realmente cada uno de ellos a todos los niveles trabajar por el bienestar de la sociedad y eso me gustó muchísimo. Y decime una cosa, ¿seguís haciendo piezas inmersivas? Sí, hizo unas y después empezó a trabajar más como directora del Centro de Música y Tecnología de la Universidad de las Artes. Y cuando uno trabaja más en esto, como siente bien por ciento en que cosas más administrativas, queda muy poco tiempo por la creación, que realmente es doloroso para mí de dejar la creación, pero de otro modo, bueno, yo facilito ahora la posibilidad por otra gente muy creativa de hacer su trabajo y de esta manera estamos muchos ahora a hacer estas cosas. Entonces, está bonito también hacerlo, pero sí, a veces me falta el trabajo creativo. ¿Cómo es esta carrera que dirigís? ¿Cómo se llama primero? Bueno, es una carrera que se enfoca en música y tecnología. Entonces es el usaje de tecnologías, un usaje para la creación musical. Y ahí hay muchas cosas porque tenemos diferentes zonas o diferentes enfoques. Por ejemplo, tenemos todo lo que se enfoca en grabar música, grabar instrumentos o otras. Entonces, la arte de grabación y de manipulación de los sonidos para producir música. Entonces, producción de la música. Después hay un campo que es más enfocado en la composición electroacústica. Ahí hay toda una tradición, ¿no? Entonces, eso es un campo muy largo que toca también un poquito al campo de la música experimental o mucho en realidad. Y después tenemos arte sonoro, que es la zona que yo dirijo y que yo enseño. Tenemos también diseño de tecnologías o trabajo con el development, que es el desarrollo de instrumentos o de tecnologías por la creación musical. Para la creación de nuevos instrumentos. Sí, bueno, es un trabajo de desarrollo de estos instrumentos o diferentes posibilidades para hacer música que usan diferentes tecnologías.
Eso también ¿Y es esto sistemas. es una maestría? Es un bachelor, Sí. es una maestría y es un doctorado. Ah, ok. Entonces es todo estos. Y hay otros campos, hay el campo de la música aplicada, o no sé cómo se dice en español, pero es la música, componer música y producir música por el cine, el teatro, el baile o la danza. Sí. Bueno, eso es un campo también que tenemos y que desarrollamos desde muchos años. Pero no hacemos diseños de sonido por el cine o cosas así. Es realmente por la música, todo el trabajo que hacemos. Y también hay pedagogía de la música, de la tecnología de la música. Eso es pedagogía para enseñar cómo enseñar esta cosa. Y decime una cosa, ¿cómo se enseña esto de experimentar con los sonidos? Bueno, primero trabajamos con escuchar los sonidos afuera, de todos lados, escuchar y hablar de sonidos. Eso es probablemente la primera cosa y la más importante. Después trabajamos con grabar sonidos afuera, producir sonidos con todo lo que podemos inventar o con sintetizadores o con objetos, todo lo que se puede o con instrumentos, pero después es también la transformación de los sonidos con la tecnología, con los software o estas Sí. que tenemos ahora. Y también transformar los sonidos a través de diferentes procesos de manipulación del signal que no es digital. Por ejemplo, si usamos un micrófono y lo ponemos a través de diferentes procesos de amplificadores y después salimos en una placa de metal con otro micrófono y tenemos este sonido que llevamos en un otro lugar, en agua o no sé qué, no sé dónde. Entonces hay un montón de posibilidades de transformar los sonidos, de filtrar los sonidos de manera analógica o de manera digital. Y eso trae como aparejado algo de lo performativo, ¿no? Porque Sí, yo sé que por lo menos en tu obra en general hay algo como muy físico y siempre está el cuerpo y siempre hay alguna posibilidad de bailar. sí, sí, para mí la expresión Sí. corporal es la básica de mi ser. Entonces, la cosa está súper importante para mí en mi trabajo. Tengo un curso donde trabajamos o exploramos, es como un exploratorium, exploración de la gestualidad en la gestualidad sónica y corporeal. Entonces, esta exploración es para ver qué son las relaciones entre las dos cosas, si están en la misma cosa o si hay diferencias o si hay como conflictos o si están como juntas de una manera o de una otra. Es muy interesante la cosa, en realidad, sí, hay alumnos que vienen de diferentes campos, ahí, de baile, de música. Y entonces cuando hablamos de explorar y de mirar nuevas cosas, ¿cuáles son los criterios? Como para elegir, bueno, me quedo con este sonido, bueno, esto es el movimiento que quiero desarrollar. Lo que se puede hacer, por ejemplo, con la exploración, lo que hacemos es improvisaciones con movimientos y sonidos que hacemos con el cuerpo o con instrumentos o con la tecnología digital, depende. Después se puede conectar estas dos cosas, el flux, El fluido. el fluido gestual y el fluido sónico de muchas maneras. Entonces estas cosas es por los alumnos explorar lo que quieren hacer y cómo lo quieren integrar en su práctica artística o pedagógica, porque unos están realmente Enseñando. enseñando, sí. Y los otros son músicos profesionales. Sí, están músicos profesionales, estamos entonces en la Academia Sibelius Sí. y ahí todos los alumnos están, se dirigen sobre una carrera
musical y tienen un saber y una formación muy seriosa atrás. Sí. Vos estudiaste en el Media Lab, donde estudian diseñadores y estudian artistas que no son músicos en general. ¿Cómo es esto de dirigir un área donde son todos alrededor músicos? ¿Cómo te sirvió el diseño para esto? Sí, en realidad es una cultura bien diferente. A mí me gusta mucho trabajar con músicos y aprendí un montón de cosas con ellos porque la gente con quien trabajo son gente muy sensibles y que tienen un escucho extraordinario. Y eso es una cosa que me fascina realmente. La diferencia puede ser que yo tengo un saber más en el campo de procesos de creación. Bueno, soy muy consciente de procesos de producción o de las etapas que se necesiten para crear una cosa que sea producción artística o producción de investigación o de no sé qué, o un proceso de trabajo también por un equipo. Entonces, de las etapas que se necesiten para llegar hasta el final, Sí. que está bien equilibrada, ¿no? Tenés Entonces, como más claro el proceso sí, y hay como un modelo detrás de eso. Sí, hay un modelo y lo que aprendí en el Media Lab fueron todas las etapas de prototyping, que Sí. no sé bien cómo se dicen De en español. prototipos. Prototipos, cómo se hacen, y de reiteración, procesos de reiteración para testear las cosas, cambiarlas al mismo tiempo que que haces el diseño y que usas la cosa que estás haciendo Sí. y al mismo tiempo la cambias, ¿no? Sí, pero los músicos no hacen eso cuando hacen una improvisación y después toman algunos elementos que después repiten. Sí, pero no están muy conscientes bueno, no sé, a mí me pareció que no están conscientes de lo que se puede usar este proceso por otras cosas que hace su música, por ejemplo. Sí. Que eso se puede usar por hacer cosas con toda la universidad, por ejemplo, o con todo un grupo de la universidad, de hacer algo muy diferente de música. Bueno, yo creo que, por ejemplo, como crear un servicio o crear un sistema. Entonces hay Sí. unos que se dan cuenta de eso, pero unos no. Y los alumnos no se dan cuenta de nada. Entonces, hacer lo que lo entienden y que lo pueden usar y que están seguros de su proceso de trabajo es una cosa muy interesante también. Aparte, esto de que los diseñadores tenemos tan seguro nuestro proceso de trabajo hace que nos da más libertad para ser completamente inseguros en lo que estamos haciendo. Que podés experimentar más con el contenido porque sabes que, bueno, ahora estoy en el momento que puedo experimentar. Sí. Y tengo el tiempo para esto. Después voy a estar en el momento que tomo las decisiones. Sí, sí, realmente es así. Y, por ejemplo, tú hablaste de improvisación. Bueno, es un lugar en donde uno tiene que hacer decisiones todo el tiempo, pero al mismo tiempo tiene que ser muy abierto a todo lo que viene, el fluido de tus ideas o tu espontaneidad. Y también en procesos de improvisación hay que buscar o que contar con cosas de tu experiencia. Entonces es un montón de trabajo de reiteración también y de sedimentación de experiencias para poder improvisar y tomar las cosas más espontáneas que tú tienes en tu experiencia, que puedes llevar a la improvisación, que sea musical o gestual o lo que sea. Pero siempre ahí hay la cuestión de escuchar lo que haces, lo que los otros hacen, el momento, escuchar el momento preciso en donde estamos todos y también como tener una visión de lo que puede
venir después. Eso es importante en la improvisación, pero es muy interesante estudiar la improvisación como un proceso también. Yo creo que a mí me gustó hacer un poquito de esto. Sí, y la realidad es que, no sé, yo por ejemplo en mi trabajo de diseñadora improviso un montón. De más está decir que en estas entrevistas también, ¿no? Sí, podemos decirlo. Pero bueno, también me sirve tener algunas preguntas claves que siempre pregunto para saber que, bueno, que en algún momento puede haber no sé para dónde, y después me encuentro de vuelta en el hilo. Sí, es eso. Bueno, yo cuando trabajo con un equipo largo de muchas personas que dan mucho de su persona y que trabajan muchas horas, que tratan de organizar su día y su vida para encontrar un tipo de resultado, hago un poco de espacio por la improvisación, pero estoy muy consciente del tiempo que me dan. Y entonces trato de hacer una estructura en donde lo que dan va a ser rápidamente usado por el resultado que esperamos. Entonces, que en unos lugares la improvisación te puede llevar en un montón de tiempo y no tienes nada. Entonces, eso hay que aceptarlo. O sea que hay como una cierta eficiencia en la improvisación. Bueno, en la improvisación puede ser, tú tienes que aceptar que a veces no está bueno. Sí. Y si uno me da muchas horas de su vida por un trabajo que tenemos que terminar en un punto, yo voy a usar improvisación un poquito, pero como directora yo siento que mi trabajo es también de securizar que la persona no se pierde. Y entonces voy a tratar de ayudarla a tener resultados en tiempo para que sea contenta también y de lo que hace, pero también que no se usa su energía por nada. Entonces es una cuestión de equilibrio. Creo que de la improvisación de los músicos tenemos muchísimo que aprender. Ellos tienen herramientas y sus maneras. Me encanta cuando Marianne dice que a veces en la improvisación podemos estar iterando horas y no obtener nada útil. Eso hay que aceptarlo como una regla del juego. Como el diseño está muy insertado en la máquina productiva, no es fácil aceptar eso como regla del juego. En mi caso, trabajo para el Ministerio del Interior en Finlandia, un espacio donde se pueden imaginar, el diseño es muy nuevo. Entonces lo que pasa es que hay que probar que el diseño es efectivo, hay que mostrar constantemente las ventajas tangibles, sonantes y contantes. Si hay números, mejor. En ese contexto, tener tiempo y darse tiempo para la improvisación no es fácil. Las cosas tienen que estar planteadas de tal manera que sean efectivas y sabemos, porque nos lo dijo San Martín, que a veces hay que vestirse despacio cuando uno está apurado. Ir despacio y darnos tiempo para improvisar es una manera de darle espacio a la creatividad, a que salgan ideas nuevas que realmente puedan tener un impacto. Sigamos escuchando a Marianne. Bueno, ¿qué te ves haciendo en el futuro? ¿Qué te imaginas? Primero hay que asegurar un poquito este futuro, porque por el momento me parece que hay un problema grande con el cambio climático. Y justo leí este libro de Fred Vargas, que es una francesa que escribe en general y escribe de una manera muy poética y sus caracteres, sus personajes están deliciosos. Realmente me gusta mucho leerla. Y el año pasado decidió de escribir sobre del cambio climático porque se di cuenta que la gente no
no tiene informaciones muy precisas sobre la cosa, y ella está también investigadora en biológica y sabía escribir sobre este tema. Entonces se puso a investigar todo lo que tenía A mano, sí. a mano, y escribió este libro de manera muy bonita. Es un libro que está fácil a leer y te da toda la información, bueno, que hace como ella tampoco sabía las cosas, entonces todo el tiempo te explica que esta cosa yo no lo entendí, pero ahora, ¿cómo les parece esto? Y entonces está muy vivo, no es solo que leer un reporte, ¿no? Un ensayo, sí. Totalmente es vivo, y te da una idea muy realística de lo que es un sistema. Entonces, que es el pensamiento es sistemático. Eso es muy importante, y me di cuenta que nosotros usamos todo el tiempo computadoras y teléfonos, y eso cuesta mucho a la naturaleza también, porque en la producción de este equipo usamos muchos gases y otros componentes que son muy caros por la naturaleza. Bueno, que son realmente, tenemos un impacto grave sobre la sociedad también. Y entonces me puso a investigar un poquito esta cosa, cómo tener más ayuda de expertos para cambiar esta cosa en el campo de mi trabajo. Y entonces yo creo que voy a trabajar un poco en eso. Es el futuro en próximo. cómo usar o cómo ser más conscientes cuando están cuando están haciendo música y tecnología, de cuál es el daño al planeta. Sí, es eso. Y encontrar maneras de hacer que son más positivas que no cuestan tanto a la naturaleza, y también puede ser maneras de hacer y de pensar que incluyen más la gente diferentes. Entonces, trabajar con la idea de diversidad social y diversidad culturales. Pero ¿te imaginas acercándote a maneras más primitivas, donde diferentes comunidades indígenas como hacían música en otros momentos, por ejemplo? Bueno, se puede mirar así, pero hay también un trabajo que se tiene que hacer. Primero es trabajo sobre la sobriedad digital o numérica, no sé. Sí. Es de todo lo que consumamos ahora en música. Por ejemplo, cuando se escucha música o se ve video en línea, consuma muchísimo de recursos de la planeta. Y esta cosa tienen que entenderla y después seleccionar por qué miramos a algo, por qué lo necesitamos en este momento, y si lo necesitamos en HD, High Definition, o si se puede mirar, por ejemplo, con una resolución un poco más baja, o si hacemos un festival, por ejemplo, podríamos todos comer menos de carne, o podríamos usar menos vuelos. Sí. Entonces se puede organizar de otra manera la cultura, el trabajo cultural se puede organizar diferente, y eso me da muchas ganas de poner energía en eso, en buscar nuevas maneras de pensar, de hacer las cosas, y también de usar los recursos de manera eficiente y más ecológica. Ok, y eso te lo imaginas en función de tu trabajo como directora, o también te lo imaginas en función de tu creación artística? Bueno, primero como trabajo de directora, porque yo creo que es muy urgente. Sí. Y este libro de Fred Vargas se llama L'humanité en péril, es decir, la humanidad en peligro. Y la idea ahí es que la humanidad puede realmente desaparecer muy rápido, y es también cosas que muchos expertos dicen. Y entonces, si queremos dar un poco de futuro a la humanidad, hay que trabajar ahora realmente muy rápido, porque
hay cosas que son muy atrás. Perfecto. Y te voy a hacer una pregunta que se inventaron los escuchas de mi podcast. Me dijeron, ¿le puedes preguntar a los que entrevistas qué le dirías a la Mariane de adolescente? A mí, adolescente. Sí. Que sí, y que continúa a ser curiosa de la vida, a buscar, a investigar, a hacer muchas cosas, porque es lo que me gustaba ahí cuando estuve 12 años o Sí. 15 años, ¿no? Me interesaba el teatro, me interesaba el cine, me interesaba todas estas cosas y me interesaba mucho la gente, conocer a idiomas, conocer a culturas. Eso fue esta todavía Tu pasión. mi pasión. Y aparte de eso, siempre te gustó mucho bailar. Y me contó un pajarito que tomas clases de danza también. Sí, ahora tomo clases en Finlandia, clases de baile cubano en la escuela Tradición Viva, que dirige el Félix Torres. El Félix para mí es un profesor de baile muy, muy bueno. Además está un pintor, entonces tiene como una visión artística y pedagógica del arte que me fascina porque aprendí muchísimas cosas y le fascina ver cómo los alumnos se pueden exprimir en un nuevo idioma de baile, sí, que viene de otra cultura. Y está buenísimo eso. ¿Y hay improvisación en ese baile también? Sí, pero yo todavía no sé improvisar ahí. Primero tienes que entender el idioma un poco más. Y sí. hace como solo 3 años que aprendo este baile. Entonces hay muchas cosas que se pueden estudiar ahí. Baile popular, técnica de baile cubano, son, salsa, otro tipo. Y hay también un grupo de profesores que está muy padre. Y entonces yo estoy muy contenta de tener esta posibilidad de bailar con ellos. Entonces esto de la música cubana me gusta también mucho. Entonces, muchísimas gracias por venir, Mariana. Gracias, Mariana. Un placer tenerte acá. Al final de la charla, Mariane nos recuerda lo importante tener en cuenta el planeta, concientizar sobre el peligro climático, incluso desde la creación sonora. Concientizar de la urgencia para explorar las posibilidades de transformación que todos nosotros podemos generar. Todos, desde nuestras prácticas, tenemos la posibilidad de alguna manera influenciar en lo que está pasando. Entonces, leer y aprender sobre el tema es una manera de inspirarnos para que se nos ocurran nuevos espacios de intervención. Justo estaba leyendo en el diario que acá en Finlandia están poniendo una nueva ley. Cuando se hacen las remodelaciones grandes de los edificios, se tienen que instalar más puntos para cargar autos eléctricos. Esta ley va a propiciar que sea más fácil de tener autos eléctricos que, como sabemos, polucionan menos el planeta. Pareciera que una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque cuando un edificio renueva los caños, puede no tener nada que ver con la electricidad, pero sin embargo se aprovecha la oportunidad de que está todo en obra y patas para arriba para hacer un viraje hacia la energía sostenible. Así pasa con mucho del trabajo que hago en este momento, incluso cuando la conexión con los temas de sostenibilidad parece alejada, sin embargo la tratamos de encontrar. Finlandia tiene como objetivo llegar a la neutralidad de emisiones de carbono para el 2035, y para eso se necesita un esfuerzo conjunto importante. Por eso, cuando planeamos estrategias de gobierno, es algo que se tiene muy presente.
Y más sobre eso le voy a contar en futuros episodios. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter o YouTube, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.